El día de hoy hablaremos sobre el tema productos, moléculas complejas, para la clase de bioquímica médica con la doctora Avitia. Los integrantes del equipo somos Jesús Rodríguez, Adán Robalcaba, Carla Saucedo, Aritzail Torres y José Torres. Todos somos estudiantes de medicina de tercer semestre en la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle de las Palmas, Salón 432. Los carbohidratos son la principal fuente de energía en el cuerpo. Los carbohidratos también pueden ser almacenados en diferentes tejidos para su subsecuente utilización. Los azúcares pueden ser almacenados como ya sea almidón y glucógeno, ya sea hepático o muscular. Los carbohidratos, después de ser absorbidos y ya que quede una glicemia alta después de una comida, estas moléculas pueden ser convertidas después en grasas. Los carbohidratos pueden tomar otros compuestos como lo son las glucoproteínas y glucolípidos, que estos son componentes de membranas celulares y también receptores. También los carbohidratos pueden formar estructuras de muchos organismos: la celulosa de las plantas, el exoesqueleto de los insectos, la pared celular de los microorganismos y los mucopolisacáridos como materia extracelular de organismos superiores. Los carbohidratos son polihidroxialdehídos o cetonas o compuestos que por hidrólisis producen estos últimos. Los monosacáridos son moléculas que contienen solo un grupo de azúcar. Cuando dos monosacáridos se combinan juntos con la eliminación de la molécula de agua se llama disacárido. Los trisacáridos contienen tres grupos de azúcar. Las adiciones subsecuentes de grupos de azúcar producirá de manera correspondiente tetrasacáridos, pentasacáridos y así en adelante. Son conocidos comúnmente como oligosacáridos. Cuando más de 10 unidades de azúcar son combinadas, son nombrados de manera general como polisacáridos. Los homopolisacáridos son los tipos de polisacáridos que están compuestos por solo un tipo de monosacárido. Y aquellos que tienen unidades de monosacáridos diferentes son heteropolisacáridos. Los azúcares que tienen un grupo aldehído son llamados aldosas, y los azúcares con grupo cetona son denominados cetosas. Dependiendo del número de átomos de carbono, los monosacáridos son nombrados triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas y así de manera subsecuente. Los compuestos que tienen la misma fórmula estructural pero diferente configuración espacial son conocidos como estereoisómeros. Lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son biomoléculas orgánicas, formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, pudiendo contener además nitrógeno, fosfato y azufre. Son un grupo muy heterogéneo de moléculas, aunque tienen en común las siguientes propiedades. Son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos, es decir, no polares, como el éter, cloroformo, benceno y acetona. Sus funciones biológicas son también diversas. De forma general, las más representativas son las de reserva energética, estructural, hormonal y vitamínica. Se clasifican en ácidos grasos, en lípidos saponificables y en lípidos insaponificables. Los ácidos grasos pueden ser insaturados o insaturados. Los lípidos saponificables son lípidos simples, que son séridos y acilglicéridos, y lípidos complejos, que son fosfolípidos y glucolípidos. Los lípidos insaponificables son esteroides, terpenos y prostaglandinas. Los lípidos de membrana son los fosfolípidos. Son lípidos polares derivados del ácido fosfatídico. Al igual que los triglicéridos, los glicerofosfolípidos contienen diferentes ácidos grasos en la posición SN1 y SN2, pero la posición SN3 está ocupada por el fosfato esterificado a un compuesto amino. Tiracilglicerol es la forma de almacenamiento de los lípidos. Los ácidos grasos en los tejidos vegetales y animales normalmente en forma de ésteres de glicerol, formando un triacilglicerol, ya sea en forma de aceites, que son líquidos, o grasas, que son sólidos. En los humanos, los triglicéridos se almacenan en forma sólida, grasa, en el tejido adiposo. ¿Qué función juegan dentro de la célula? Una función principal, los lípidos, es la formación. ¿Qué función juegan dentro de la célula?
Una función principal de los lípidos es la formación de la membrana biológica. Las células están rodeadas por una capa fina de lípidos. Esta capa está formada por un tipo especial de lípido que contiene tantas propiedades hidrofóbicas como hidrofílicas. Ácidos nucleicos. ¿Qué son? Los ácidos nucleicos son polímeros construidos por monómeros llamados nucleótidos. Un nucleótido, que es el bloque de construcción de los ácidos nucleicos, está a su vez compuesto por una pentosa, una base nitrogenada y un fosfato. En los nucleótidos que constituyen el RNA, la pentosa es la ribosa, y en el caso del DNA es la 2-desoxirribosa, es decir, una ribosa que carece del grupo H en la posición 2. De esta distinción a nivel del carbono 2 surgen las diferencias químicas fundamentales entre el RNA y el DNA. ¿Cuáles son los tipos que existen? Los ácidos nucleicos se dividen en DNA y RNA. El DNA reside principalmente en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos de organismos eucarióticos, mientras que el RNA tiene una distribución aún más amplia. Se le encuentra también en el citoplasma y asociado al retículo endoplásmico. ¿Qué papel juegan dentro de la célula? El DNA es el portador permanente de la información genotípica celular. Puede determinar el fenotipo de la célula desde el interior del núcleo gracias a la transcripción de su información en RNA, que son moléculas efímeras que viajan a otros compartimentos celulares para ejecutar las instrucciones genotípicas transcritas en ellas. ¿Qué patologías existen que se asocien a estas macromoléculas? Enfermedades cromosómicas. Son debido a alteraciones en la estructura de los cromosomas, como pérdida o deleción cromosómica, aumento del número de cromosomas o translocaciones cromosómicas. La trisoma 21 o síndrome de Down es un trastorno frecuente que sucede cuando una persona tiene 3 copias del cromosoma 21. Las proteínas son polímeros formados de monómeros aminoácidos. Cada proteína contiene una secuencia única de aminoácidos que le confiere a la molécula sus propiedades únicas. En las proteínas se encuentran casi siempre 20 aminoácidos diferentes. Todos los aminoácidos poseen un grupo amino y uno carboxilo separados entre sí por un solo átomo de carbono, el carbono alfa. Son los compuestos orgánicos más abundantes, constituyen el 50% del peso seco de la materia viva. Su estructura puede ser primaria, que es la secuencia lineal específica de aminoácidos de una cadena polipeptídica. Secundaria, que es el enrollamiento de la cadena peptídica sobre su propio eje para formar una hélice o alguna otra estructura tridimensional específica. Terciaria, tienen 2 o más cadenas plegadas de polipéptidos, presentan puentes disulfuro. Cuaternaria, son moléculas proteicas en donde las subunidades constitutivas pueden ser idénticas o diferentes, y se asocian para formar dímeros, trímeros y tetrámeros. Sus funciones pueden ser enzimática. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Reguladora. Hay proteínas, como por ejemplo la insulina, implicadas en la regulación de muchos procesos. Defensa. Este tipo de proteínas ayudan a la defensa del cuerpo protegiendo el organismo de ciertos agentes extraños o exterminándolos. Un ejemplo serían las inmunoglobulinas. Estructural. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares, forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Contráctil. La actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. Reserva, como por ejemplo la lactoalbúmina de la leche.